Ya está grabando. Les había comentado que no había podido enviarles la parte del libro para que lean, así que bueno, pues probablemente lo haga para la próxima clase. Entonces, sin más preámbulos, ahora sí, vamos a arrancar. La clase de hoy es un tema nuevo, un tema nuevo. Hasta aquí habíamos conversado sobre problemas de equilibrio en sistemas de partículas en dos y tres dimensiones, en el plano y en el espacio, ¿sí? Se ve la pantalla, ¿verdad? Se ve la presentación. Sí, Entonces hoy vamos a hablar vamos a hablar un poco de la teoría o los principios para problemas donde tenemos ahora sí una situación, un análisis de fuerza simplificado en sistemas de cuerpos rígidos. Entonces, ahora sí, ya nos vamos a alejar un poquito del tema de las partículas y vamos a enfocarnos en cuerpos rígidos. ¿Cómo sé que mi problema debo analizarlo como un sistema de cuerpos rígidos? Pues básicamente porque la geometría y las formas de los cuerpos es importante o tiene relevancia o tiene un efecto directo sobre las condiciones de equilibrio o de movimiento dentro de los cuerpos, dentro del sistema o dentro del problema. Otra vez, como sé que el problema es un problema de cuerpos rígidos, si la forma y el tamaño de los cuerpos es importante para el desarrollo y análisis del el estado de movimiento de los cuerpos o del sistema, entonces estamos enfrentándonos ante un problema de cuerpos rígidos y no un problema de partículas. ¿Ok? Listo, entonces con esta preconcepción en la cabeza vamos a empezar. En esta clase vamos a hablar ya sobre las primeras bases o básicamente el objetivo de este capítulo, de este nuevo capítulo es aprender a representar, ojo, este es el objetivo del capítulo, aprender a representar, ¿sí? Un sistema de fuerzas, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de un sistema de fuerzas, es un conjunto de fuerzas aplicado sobre un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Aprender a representar un sistema de fuerzas en un sistema único equivalente, en un sistema simplificado equivalente, ¿ok? Entonces, el objetivo de este capítulo es no resolver la estática del problema, ¿sí? No es el objetivo de este capítulo no es resolver la estática del problema, sino que lo que vamos a aprender es a tomar un conjunto de fuerzas y representarlo como una fuerza equivalente o un sistema equivalente de fuerzas. ¿Está claro? ¿Ok? No vamos a abordar todavía los problemas que me piden analizar cuál es la situación que que me permite tener una condición de equilibrio, sino que lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un montón de fuerzas y las vamos a transformar en un sistema simplificado. Ok, entonces para poder hacer esto, vamos a hablar sobre qué son las fuerzas internas, qué son las fuerzas externas. Vamos a conversar sobre el principio de transmisibilidad de fuerzas, ¿sí? Para sistemas equivalentes de fuerzas. Vamos a recordar un poquito el producto cruz entre dos vectores, el producto vectorial. Vamos a ver la definición, o vamos a hablar sobre la definición del momento producido por una fuerza, que es el momento producido de una fuerza. Vamos a hablar sobre el teorema de Barigón. El teorema de Barigón es aplicable totalmente a cómo podemos tratar o cómo podemos abordar el cálculo del momento de una fuerza en términos de sus componentes rectangulares. Bueno, aquí hay algunos problemas de aplicación. Y luego, pues, no en esta clase, sino en la siguiente, vamos a ver qué es el producto triple mixto. ¿Sí? Y bueno, básicamente el producto triple mixto sirve para poder, sirve en realidad es para poder determinar si, cuál es el momento generado por una fuerza, ya no a lo largo de un punto, sino a lo largo de una recta.
¿sí? O de un eje, ¿sí? Bueno, luego tenemos la definición de momento de un par, suma de momentos o de pares, ¿sí? Cómo podemos representar los pares como vectores, ¿sí? Y pues, bueno, eso en general. Otras formas de reducción de sistemas de fuerza. Ok, entonces, como les habíamos dicho, no siempre es posible, no siempre es posible, no siempre podemos analizar un problema como un sistema de partículas, ¿no? A veces, debido a la geometría y al tamaño de los cuerpos, hace falta pasarnos de un análisis de partículas a un análisis de cuerpos rígidos, ¿no? A un análisis de cuerpos, ¿sí? En este caso, cuando ya pasamos del problema de partículas a cuerpos rígidos, el punto de aplicación de la fuerza se vuelve importante, ¿sí? Es decir, ya no me basta con saber la dirección, la magnitud y el sentido de la fuerza aplicada, sino que también ahora debo saber en dónde la estoy aplicando, ¿ok? Otra vez, ya no me basta solamente con conocer la magnitud, la dirección y el sentido de la fuerza, sino que necesito saber dónde la estoy aplicando. Entonces, supongamos que tengo este marcador. Entonces, a este marcador yo le puedo aplicar una fuerza acá en la parte superior, o en la parte intermedia, o en la parte inferior. Entonces, para un problema de cuerpos rígidos, es diferente el efecto si yo aplico esta fuerza en este punto superior, en este punto intermedio o en este punto inferior. Mientras que para un análisis de partículas es indiferente dónde coloque la fuerza. ¿Verdad? Ok. Entonces, la mayoría de los cuerpos en la mecánica elemental se asumen como cuerpos rígidos. Esto lo que quiere decir es que el cuerpo no se deforma, o las deformaciones involucradas debido a la acción de las fuerzas son despreciables, ¿sí? O son demasiado pequeñas, por lo tanto no afectan las condiciones de equilibrio o de movimiento del cuerpo. A continuación, este capítulo, el presente capítulo que vamos a ver, y esto es el objetivo del capítulo, ¿sí? Es describir cómo un sistema de fuerzas que se ejercen sobre un cuerpo rígido lo podemos reemplazar, ¿sí?, por un sistema de fuerzas más simple y equivalente. Este sistema de fuerzas más simple y equivalente puede ser un momento de una fuerza alrededor de un punto, un momento de una fuerza alrededor de un eje, o un momento de una fuerza en forma de un par. Cualquiera de estos sistemas, cualquier sistema de fuerzas actuando sobre un cuerpo rígido, puede ser reemplazado por un sistema equivalente, de los que hemos conversado ahora. Ok, entonces ahora, para poder entender, antes de empezar a transformar sistemas de fuerzas en un sistema equivalente, debemos entender un principio básico de la mecánica newtoniana: es la diferenciación entre fuerzas internas y fuerzas externas. Entonces, para todo problema de mecánica newtoniana, ¿sí?, donde las fuerzas, las interacciones entre los cuerpos, que son las fuerzas, las interacciones entre los cuerpos, las interacciones entre los cuerpos eh, pueden modificar el estado de movimiento, es decir, pasarlo del reposo a una situación acelerada, o viceversa, pasarlo de una situación acelerada al reposo, ¿sí? Para cualquier situación de estas, ¿sí?, voy a tener dos tipos de fuerzas actuando sobre mis sistemas de cuerpos rígidos. Tenemos las fuerzas internas y las fuerzas externas. Básicamente, ¿cuál es la diferencia? Las fuerzas internas son aquellas que no interactúan con mi frontera de diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Y las fuerzas externas son aquellas que interactúan con mi diagrama de cuerpo libre. Otra vez, ¿cuál es la diferencia entre las fuerzas internas y las fuerzas externas?
Las fuerzas internas son las que quedan dentro del diagrama de cuerpo libre y no me interesan para el análisis. Y las fuerzas externas son aquellas que interactúan con mi frontera de diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Entonces, aquí podemos observar, por ejemplo, la situación de un camión que está siendo alado por un grupo de personas, ¿verdad? A través de esta cuerda. ¿Sí? Entonces, esta situación, ¿qué me deja ver? ¿Sí? Aquí tengo, ¿qué me deja ver? Que este cuerpo, en este caso, este cuerpo de interés, que es el camión, está interactuando con esta cuerda, por ejemplo, y está interactuando también con el suelo sobre el que está apoyado. ¿Sí? Entonces, si usted dibuja un diagrama de cuerpo libre, una frontera imaginaria, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver si podemos aquí hacer algo. Por ejemplo, si dibujamos una frontera imaginaria aquí, ¿sí? Sobre ese cuerpo, ¿sí? Eh, ¿cuáles son los otros cuerpos que están interactuando con esa frontera imaginaria? ¿Quién me dice? ¿Cuáles podríamos decir que son los otros cuerpos que están interactuando? Y si hablamos de otros cuerpos que están interactuando, estamos hablando de cuáles son los otros cuerpos que están ejerciendo un efecto, una fuerza sobre ese diagrama de cuerpo libre, sobre esa frontera. ¿Nadie me quiere decir? O sea, la fuerza externa por las tres personas y el suelo. Ya la fuerza externa por las tres personas es la fuerza que se transmite a través de la cuerda, ¿verdad? Claro. Perfecto. Y la fuerza que ejerce el suelo sobre este cuerpo para mantenerlo en ese estado, ¿no? Es decir, las normales que están aplicándose sobre esta superficie. Ok. ¿Alguna otra fuerza de interacción? Podría ser la fricción, pero en cada punto de la llanta. Muy bien, podría ser la fricción, muy bien. ¿Cuál otro tipo de fuerza de interacción podría ser? Eso. El peso, ¿verdad? Falta el peso. La interacción es el peso es una interacción, es una fuerza de campo donde cada cuerpo con una masa interactúa, en este caso, con la masa de la Tierra, ¿verdad? Eso es el peso. Muy bien. Yo pregunto algo. Ustedes saben que si esto es un camión, ¿sí? El camión está conformado por varias partes, ¿verdad? Entonces deben existir elementos que sujetan todos los componentes de ese camión. Por ejemplo, ese camión debe tener un motor, por ejemplo. Entonces yo te pregunto, ¿dónde está el peso del motor allí? Por ejemplo, ¿por qué no lo dibujo? O el motor debe estar sostenido por algún perno. ¿Por qué no dibujo la fuerza de ese perno con el que sostengo el motor? O las llantas están añadidas al vehículo a través de unos pernos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no dibujo las fuerzas que están, con las que esos pernos sujetan a las llantas? Porque se lo toma como un solo cuerpo. Porque al tomarlo como un diagrama de cuerpo libre, como dice el compañero, lo estoy tomando como un solo cuerpo, perfecto, todas esas fuerzas pasan a ser fuerzas internas, fuerzas que mantienen a las partículas unidas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, todas esas fuerzas de sujeción de las partes, pasan a ser fuerzas que ayudan a mantener el cuerpo en una sola pieza. Entonces, todas esas fuerzas no me interesan porque no interactúan con mi frontera, no interactúan con mi diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? No interactúan con mi diagrama de cuerpo libre. Si yo le digo al chofer que se meta de este camioncito, yo les pregunto algo, ¿eso va a cambiar en algo mi diagrama de cuerpo libre? No, No, ¿verdad? ¿Por qué? porque en este caso el peso se añadiría al peso total. No,
está dentro del marco. Ya, ok, sí. El peso de la persona pasaría a formar parte del diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Entonces, en este caso, no interactúa con la frontera, sino que es como que le estoy añadiendo masa al cuerpo, ¿no? Simplemente. Perfecto, muy bien. Entonces, está claro cuál es la diferencia entre las fuerzas internas y las fuerzas externas. Las fuerzas internas están al interior del diagrama de cuerpo libre y no interactúan con él, por lo tanto, no me interesan para un análisis estático, mientras que las fuerzas externas son aquellas que interactúan con el diagrama de cuerpo libre y sí me interesan para hacer el análisis estático o de movimiento del cuerpo. ¿Ok? Listo. Ok, entonces ahora vamos a conversar sobre el principio de transmisibilidad de fuerzas. Yo no sé si ustedes recuerdan, o si ustedes, bueno, debieron haberles enseñado que cuando analizábamos un sistema de fuerzas en un sistema de partículas, debieron haberles explicado que los vectores de fuerzas eran vectores libres y que usted los podía trasladar libremente en su diagrama de cuerpo libre y moverlos a cualquier posición que a usted le convenga, ¿verdad? Así es, ¿o no? ¿O me equivoco? ¿O nunca les dijeron eso? ¿O yo me estoy inventando? Bueno, supongo que si no me dicen es porque no les han dicho nada. Ok, entonces, cuando hacemos un análisis de equilibrio para partículas, las fuerzas que actúan sobre este diagrama de cuerpo libre, no importa en qué posición yo las ubique, yo las puedo mover libremente en cualquier punto de la geometría. Sin embargo, cuando abordamos un problema de equilibrio de cuerpos rígidos, esta situación de trasladar las fuerzas ya no la podemos hacer libremente, ¿sí? El principio de transmisibilidad me dice que para que existan o se mantengan las condiciones de equilibrio en un sistema de cuerpos rígidos, en un problema de cuerpos rígidos, ¿sí? sin modificar la condición de equilibrio, yo puedo transmitir o puedo traspasar una fuerza de un punto a otro siempre y cuando este traspaso o este cambio lo haga a lo largo de la línea de acción de dicha fuerza. Otra vez, para un problema de cuerpos rígidos, yo puedo trasladar fuerzas, ¿sí?, dentro de la geometría del problema, siempre y cuando ese traslado se lo haga a lo largo de la línea de acción de la fuerza. ¿Ok? Siempre y cuando lo haga a lo largo de la línea de acción. Si lo hago a lo largo de la línea de acción, no cambio el estado de movimiento del problema. Así que eso pues podría decir que una fuerza puede ser trasladada de forma arbitraria, pero siempre a lo largo de la línea de acción de dicha fuerza. Es la única forma en la que puedo trasladar una fuerza de un punto a otro para un problema de cuerpos rígidos. Si usted mueve esa fuerza a otro punto en otra línea de acción paralela, entonces usted ya está cambiando el estado de movimiento de ese cuerpo. Ya está cambiando, ya no es la misma fuerza, ya es otra fuerza. Y esto tiene que ver con lo que es el principio de generación de momento, ¿sí? Si yo la fuerza ya no la aplico sobre este punto, sino que la aplico sobre otro punto dentro de la geometría, el momento cambiará si yo lo muevo de su línea de acción. Si yo no lo muevo de su línea de acción, el momento seguirá siendo el mismo para cualquier punto arbitrario que yo tome en la geometría, por lo tanto, allí el efecto sigue siendo equivalente. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el diagrama del cuerpo libre que hicimos en la diapositiva anterior sobre este camioncito, ¿sí? Y tenemos pues las reacciones en las llantas, tenemos el peso y tenemos la fuerza aplicada sobre la fuerza. Por el principio de transmisibilidad, cualquiera de estas fuerzas yo la puedo mover a lo largo de su línea de acción. Entonces, en este caso, este sistema de fuerzas es equivalente a este sistema de acá,
¿sí? A este sistema de acá, con la diferencia de que la fuerza F ya no está al frente, sino que ahora está en la parte posterior, ¿sí? Entonces, para un problema de cuerpos rígidos, de estática de cuerpos rígidos, es aceptable o es posible hacer esta transmisión de fuerzas, ¿ok? Cuando el principio de transmisibilidad de fuerzas ya no se cumple. Eso ya no se cumple cuando los cuerpos, cuando las deformaciones de los cuerpos ya no son despreciables. Es decir, cuando ya no estoy hablando de un problema de cuerpos rígidos, sino que estoy hablando de un problema de cuerpos deformables. Por ejemplo, cuando tengo un resorte. Si tengo un resorte normalmente es un cuerpo muy deformable, ¿sí? Entonces el punto de aplicación de la fuerza es importante. ¿Sí? Ya no lo puedo mover de un punto a otro a pesar de que lo mueva a lo largo de su línea de acción de forma arbitraria. Entonces la limitación de este principio de transmisibilidad es cuando los cuerpos dejan de comportarse como cuerpos rígidos y pasan a comportarse como cuerpos deformables. ¿Está claro? Ok. Bueno, si no hay preguntas, seguimos. Ok. Para el siguiente concepto que vamos a ver, que es el momento producido por la acción de una fuerza sobre un cuerpo rígido, sí, una de las cosas más, una de las operaciones vectoriales con las que se puede aplicar este principio es el producto vectorial. ¿Ok? El producto vectorial. ¿Qué es el producto vectorial? El producto vectorial es una operación entre vectores que da como resultado otro vector, ¿verdad? Ahora, ese vector que da como resultado es un vector que normalmente suele ser perpendicular, o mejor dicho, siempre es perpendicular a los vectores originales que se están multiplicando. ¿Ok? Entonces, del producto de un vector, si tengo un vector P y lo multiplico a través de la operación del producto vectorial con un vector Q, como resultado voy a tener un vector V que es perpendicular tanto al vector P como al vector Q. Entonces debe ser un vector que es perpendicular al plano formado por estos dos vectores originales P y Q. Para poder calcular el producto vectorial, esto es una herramienta matemática que ustedes ya deben conocer muy bien de sus clases anteriores. Para poder calcular el producto vectorial, ustedes ustedes tienen hay dos mecanismos, ¿verdad? Lo podemos hacer podemos hacerlo a través de el cálculo de la magnitud, el cálculo escalar de la magnitud a través de esta expresión P por Q por el seno del ángulo y la regla de la mano derecha, ¿verdad? La regla de la mano derecha. ¿Ok? Supongo que para estas alturas ustedes deben conocer muy bien la regla de la mano derecha y si no, pues por favor, para que la intenten ver en su casa. Si no, igual nosotros vamos a usar el análisis vectorial, así que bueno, tampoco es urgente, ¿no? Entonces pueden revisarlo en cualquier momento. Debemos recordar que el producto cruz no es conmutativo, o el producto vectorial no es conmutativo, es distributivo y tampoco es asociativo. ¿Ok? Son propiedades básicas del producto vectorial. Ok, como vamos a trabajar con componentes normalmente para casi todos los problemas, debemos recordar qué nos da o podemos recordar fácilmente o podemos tener presente siempre que los productos vectoriales entre los vectores unitarios pues tienen valores bastante simples y rápidos de calcular. Por ejemplo, el vector unitario I cruz I me dará como resultado un vector nulo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el vector I cruz I son vectores paralelos. Si el ángulo entre los vectores es 0 grados, entonces el seno de 0 es 0, por lo tanto el producto cruz será 0. Si tengo vectores paralelos, el producto cruz siempre será 0. Entonces por eso I cruz I será 0, J cruz J será 0 y K cruz K será 0. Ahora,
Para el producto vectorial entre vectores unitarios, ¿sí? Entre vectores unitarios, ¿sí? Como los que vemos aquí, I cruz J, I cruz K, podemos aplicar esta regla de esta regla, no sé cómo decirlo, es como la regla de la mano derecha, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, voy a dibujar, para poder hacer el producto cruz entre vectores unitarios de forma rápida, lo que hago es dibujar como un relojito, ¿no? Dibujo aquí hay 120 grados, así, es como, los dibujo en forma de triángulo, mira, ve. Aquí es como un triangulito. A ver, este es como un triángulo. Vamos a dibujar como aquí, como un triángulo, así, miren. ¿Ya? Aquí uno, aquí otro, y aquí otro. Entonces es como que estoy dibujando, estoy poniendo los vectores como en forma de un triángulo. ¿Sí lo ves, no? Entonces, ahora los pongo en forma triangular, pero los pongo en el siguiente orden. Pongo el I primero, que representa al eje X, ¿sí? Luego pongo al eje Y acá, de forma perpendicular hacia arriba, y luego pongo al eje K, al eje Z, lo pongo, por ejemplo, así, ¿no? De forma perpendicular a ambos, ¿no? ¿Sí? Ahora, ya que tengo formado el triangulito con IJK, siempre en este sentido, ¿no? IJK, siempre los coloco en el sentido antihorario. El sentido antihorario, ¿sí? De giro, me dice que el producto es positivo, por lo tanto, siempre voy a colocar siempre voy a colocar estos productos, estos vectores unitarios en el sentido antihorario. El sentido antihorario es positivo y el sentido horario es negativo. Es una convención, ¿verdad? Es una convención. Y tiene que ver con la regla de la mano derecha, ¿verdad? Si usted hace girar tome su mano derecha y haga este movimiento, este giro. Haga este giro. ¿Sí? Este giro que está aquí, ¿sí? Es en sentido antihorario y si yo hago este giro, ¿hacia dónde apunta mi pulgar? Hacia afuera, ¿verdad? Entonces, si aplica hacia afuera, el sentido antihorario significa que es positivo y si lo giro en el sentido opuesto, en el sentido horario, va hacia adentro, es negativo. Bueno, esta es una clase que es mucho más sencillo hacerlo de forma presencial. Sin embargo, en este caso, pues les recomiendo, si es que no lo tienen claro, memorizar el sentido positivo y el sentido negativo. ¿Sí? Si usted, no sé, no puedo proyectar, voy a ver, vamos a ver qué podemos hacer. No sé si está claro, si no cojo un papelito y lo dibujo. ¿Qué dicen? O está suficientemente, o es muy fácil esto ya y no necesitamos revisar. Si no me dicen nada, yo paso nomás, ¿no? Ok, bueno. Entonces comprendo No, que... ¿Ah? ya no entendí. ¿Usted no lo ve todavía? ¿O sí? No, pero No, ok. Ya, a ver, voy a dibujarlo aquí en este papel, miren. Les recomiendo que hagan el ejercicio en casa y cojan un pedazo de papel, ¿ok? Ya, entonces sí se ve la pantalla, ¿verdad? Aunque se ve pequeño, les dejo de proyectar para que para que lo puedan ver en grande o ustedes lo pueden agrandar. Si podemos agrandar, cambiamos de pantalla nosotros. Ya, ok. Pueden cambiar de pantalla, ¿verdad? Ok, bueno, yo voy a ver. Voy a ver si puedo colocar. Quiero ver cómo queda. A ver, tengo una hojita de papel en blanco, ¿verdad? Entonces voy a hacer lo siguiente. Como les decía, primero vamos a dibujar un triángulo, ¿no? Así. ¿Sí ven? Esta, a ver, déjame ver, ¿se ve? ¿No se ve? ¿No se ve?
Déjame buscar un marcador más oscuro. Los marcadores. Entonces, a ver, lo primero que voy a hacer es dibujar un triángulo. Sí, pero, bueno, yo digo que es un triángulo, ¿no? Son 3 ejes. ¿No se ve? ¿No? Déjame quitar el fondo. Ok. A ver, ¿se ve? Sí, ¿verdad? Aquí están los 3 ejes. X, Y y Z. Perdón, X, Y y Z. ¿Sí? Es como imaginariamente es como tener esto, ¿no? Así, ¿no? El eje, ¿sí? Por ejemplo, X, Y y Z, ¿no? Así, los tres ejes. Ok, entonces voy a colocar aquí X, lo que representa cada eje, ¿no? Mira, X, Y y Z. Ok, entonces ahora al eje X le voy a poner ahí. ¿Sí? Lo voy a poner ahí. Ahora, está claro lo que es el sentido antihorario de giro. El sentido antihorario de giro es un giro que va en contra de las manecillas del reloj. ¿Sí? Es un giro que va en contra de las manecillas del reloj. Póngase frente a un reloj y observe el giro y entonces ahora observe cuál es el sentido de giro. Entonces el sentido de giro en contra de las manecillas del reloj es este que está aquí. Por favor, dibújelo en su casa también. ¿Ok? Es este que está aquí. ¿Sí? Yo no sé si cuando lo estoy mostrando se ve como invertido. Yo creo, no, creería que no. No sé. Sí, se A ve ver. invertido, sí. ¿Se ve invertido? Sí, A ver. pero el lado está igual, eso no está invertido. ¿Perdón? Solo X cambia por la K, pero nada más. Ok, bueno, pero bueno, por eso les recomiendo que lo dibujen en su casa, ¿ok? Porque tiene que quedarles igualito a la diapositiva, ¿ok? ¿Ya? Entonces hagan el ejercicio en su casa. Entonces, en el eje X pongo la Y, y entonces ahí dibujo el sentido de giro en contra de las manecillas del reloj, que es lo que he dibujado aquí, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ahora, en contra de las manecillas del reloj, voy a empezar a dibujar, voy a empezar a escribir I, J, K. I, J, K. I, J, K. ¿Ok? En el orden lógico. ¿Sí? I, J, K. Allí van los 3 vectores unitarios. I, J, K. I, J, K. A ver, ahí. ¿Se entiende? I, J, K. Así está mejor. Sí, Sí sí, se ve, profe. ¿Ahí se ve mejor? Ok. sí. Sí, Ok. Bueno, entonces ahí ya tengo dibujado, ¿verdad? Espero que todos estén dibujando en su casa. Ahora, lo que yo les digo es que si el producto cruz entre los vectores unitarios es en sentido antihorario, es decir, en este sentido de giro, ¿sí? En este sentido de giro, con su mano derecha, ¿sí? Con su mano derecha, en este sentido antihorario, mira hacia dónde va el pulgar. Si el pulgar sale del plano, el sentido de giro es positivo. Positivo, ¿no? Si el pulgar sale del plano, el sentido de giro es positivo. Si el pulgar entra al plano, el sentido de giro es negativo.
cuando vayan a... quiero que hagan un ejercicio, ya cuando termine la clase. Vayan y abran una llave, una válvula, cualquiera que tengan en su casa. Quiero que observen que cuando la giran, la giren así, de esta forma. Entonces, si la giro así, ¿qué estoy haciendo? ¿La estoy abriendo o la estoy cerrando? ¿Hacia dónde indica el pulgar? Está abriendo. Arriba, Hacia abriendo. arriba, ¿verdad? Entonces, Abriendo. si yo la giro así, la estoy abriendo. Y si yo la giro así, la estoy cerrando. ¿Ok? Porque normalmente la válvula es una compuerta que sube y baja. Entonces, deja pasar o no deja pasar el agua. Entonces, quiero que hagan ese ejercicio. Y si son curiosos también, giren una llave de tuerca, giren una lo que sea. Y eso les va a ayudar a entender muy bien cómo es el tema de el sentido de giro, por qué es positivo y por qué es negativo. Ahora, esto solo es una convención, ¿ok? Es una convención internacional que ayuda a que todos los elementos de máquinas, las cosas que diseñamos, todas las cosas que diseñamos en ingeniería, pues tengan esa uniformidad, ¿ok? Listo, entonces sigamos con esto. Entonces, si yo un producto cruz en el sentido antihorario, que es el positivo, el producto será positivo, ¿ok? Entonces, ¿cuándo el producto es positivo? Así, mira, ve. I cruz J me da como resultado K positivo. I cruz J me da como resultado K positivo. J cruz K me da como resultado I positivo. J cruz K me da como resultado I positivo. K cruz I me da como resultado J positivo. K cruz I me dará como resultado J positivo. ¿Por qué? Porque el producto cruz tiene este sentido de giro. ¿Sí? Este sentido de giro. Antihorario. Si yo quiero multiplicar, voy a poner aquí. Voy a poner aquí a un ladito. I cruz J me da K positivo. J cruz K me da I positivo. K cruz I será J positivo. ¿Sí? Así. ¿Ok? ¿Sí? Esos son los valores positivos. Ahora, si yo los multiplico en sentido opuesto, es decir, K cruz J, por ejemplo, K cruz J, K cruz J, K cruz J, estoy yendo en el sentido opuesto al antihorario, estoy yendo en sentido horario. Si voy en sentido horario, la multiplicación es negativa, el resultado es negativo, es un vector negativo. Sí, es un vector negativo. Entonces, ahora, si yo multiplico en sentido antihorario, perdón, en sentido horario, entonces mi resultado será un producto cruz negativo. Bien. ¿Sí? Ya. Si yo, en cambio, ahora multiplico en este sentido J cruz I, mi Sale que resultado negativo. será menos K. ¿Ok? Será un vector K hacia adentro. ¿Sí? K hacia adentro del plano. ¿Sí? Menos K. Si yo hago I cruz K, mi resultado será menos J. Entonces, Profe, la flecha del antihorario está mal. Está al mismo sentido del horario.
No. No, no, no. Mira. Seguro. Ah, yo decía en la parte de abajo. La parte de abajo. Abajo, abajo. Ah, ya, sí, tienes razón. Tienes razón. Sí, sí, tienes razón. Bueno, ahí tengan cuidado con eso. Sí, me equivoqué aquí. Ya, al dibujar. Entonces, ahora sí, veamos. Voy a poner aquí la multiplicación. Por ejemplo, I cruz K será menos J. K cruz J será menos I. Y J cruz I será menos K. ¿Sí? Ok. Y esto que ustedes ven aquí, esta multiplicación es la regla de la mano derecha. Es la regla de la mano derecha. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, es la regla de la mano derecha. ¿Sí? Supongamos que este es el eje X y este es el eje Y, ¿verdad? Y cruz J, hago con la mano derecha, hacia donde indica el pulgar, y cruz J, hacia donde indica el pulgar, hacia afuera, ¿no? Entonces, afuera. sale de aquí, entonces tengo más K, positivo. J, cruz I, ¿hacia donde me indica el pulgar? Hacia Hacia adentro adentro. del plano, entonces negativo. ¿Ok? Ok, bueno. Espero que haya sido un poquito mejor, un poquito más claro. En todo caso, es importante que un poquito lo mecanicen, este tema de la multiplicación de vectores unitarios. Y les pongo otra vez para que la... Igual en la diapositiva creo que se entiende, pero de todas formas, para que no se les olvide. Bueno, esta clase es mucho más fácil en presencial, esta parte, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Listo. Entonces, les estaba comentando que tenemos que tener presente esta convención para multiplicar vectores, ¿no? ¿Sí? Ahora, luego vamos a ver qué pasa si tengo, por ejemplo, menos I cruz J. ¿Qué creen que debería ser si tuviera menos I cruz J aquí, por ejemplo? Si este fuera negativo. Uno de estos dos vectores. ¿Qué creen que va a pasar? Bueno, en vez de complicarme haciendo imaginariamente mi Sería multiplicación de menos K. vectores con la regla de mano derecha, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo? Que sería menos K. Claro, lo que puedo hacer es tomar este negativo y multiplicarlo por el resultado, ¿verdad? O lo puedo sacar acá como un menos 1, por ejemplo, y multiplico los positivos y luego, ya, multiplico los signos y me queda menos K. Muy bien. ¿Sí? Si tuviera menos I cruz menos J, sería como multiplicar menos 1 por menos 1 y me queda positivo. ¿Ya? Entonces, cuando tenga un número negativo por aquí, en estas multiplicaciones, lo que puedo hacer es sacarlo como una constante menos 1 dentro de la multiplicación y allí sí hacer como que fueran todos positivos. Es mi recomendación. Ok. También podemos hacer el producto vectorial en forma matricial, que es por componentes de vectores. P, si tengo las componentes de los vectores P, Px, Py, Pz, Qx, Qy, Qz, entonces recordar esta forma de resolverlo de forma matricial. Bueno, esto creo, la verdad no tengo ánimo de explicarlo ahora porque esto se supone que lo saben pero de memoria. Así que igual, pues si no, bueno, pues revísenlo y si no, pues con los ejercicios lo vamos a sistematizar. No se preocupen tanto. Ok, ¿alguna pregunta hasta acá?
Bueno, entonces, ¿pero para qué sirve este tema del producto cruz entre vectores? Recuerda que las operaciones entre vectores no es otra cosa que una herramienta matemática para poder analizar sistemas de fuerzas. Entonces, la definición de momento alrededor de un punto, desde una fuerza, nos dice que el momento para un vector conocido por su magnitud, dirección y su punto de aplicación en cualquier parte de la geometría de un cuerpo rígido, el momento el momento que puede generar cualquier fuerza alrededor de un punto arbitrario O, cualquier fuerza F alrededor de un punto arbitrario O, será igual al producto cruz del vector de posición relativa del punto O con respecto al punto de aplicación de la fuerza por el vector de fuerza. Es decir, brazo por fuerza. Otra vez. El momento generado por una fuerza F con respecto a un punto, cualquiera que este sea, de interés, el punto O en este caso, ¿sí? Será igual, el momento, al producto cruz entre el vector de posición relativa, desde el punto de referencia hasta el punto de aplicación de la fuerza, el vector R, multiplicado por la fuerza F. R cruz F. Y yo supongo que este es un concepto que han visto antes. Entonces, de ahora en adelante, para este curso, siempre vamos a trabajar con esta definición de momento. R cruz F. Punto. Se acabó. No necesitamos más. No necesitamos que la distancia, que no sé qué, que no sé cuánto. No, la distancia vertical, no sé qué. No necesitamos eso. ¿Sí? Porque eso ya sale, eso lo vamos a intuir, o sea, lo vamos a deducir. ¿Ok? Entonces, el momento de cualquier fuerza con respecto a cualquier punto es el brazo de aplicación R, cruz, fuerza, cruz F. R, cruz F. ¿Ok? Esa es la definición de momento. Ahora, como es un producto cruz, el producto cruz siempre me dará como resultado ¿qué cosa? Un vector. Entonces, este vector este producto cruz me dará como resultado otro vector. El momento sigue siendo otro vector. Este vector es perpendicular al plano formado entre el vector R de brazo y el vector fuerza. Obviamente, deberá respetar la regla de la mano derecha, ¿sí? En este caso, si R está en este sentido y F está en este plano, R y F están en este plano y el ángulo entre estos vectores es menor creo que menor a 180, entonces pues, sí, no, sí, es menor a 180, entonces pues el vector será siempre saliendo del plano, y si es mayor a 180 será entrando al plano. Pero bueno, eso son cosas que son geométricas, ¿no? Son geométricas, ¿no? No creo que necesitamos realmente ir muy a fondo con eso. Bueno, esto que está aquí, revísenlo en la casa. Esto es para la simplificación de un problema en dos dimensiones. Esta misma definición de R cruz F puede ser simplificada de esta forma, ¿no? F por la distancia perpendicular, pero esto realmente no lo considero importante. Sin embargo, pues ustedes revísenlo. Ahora, lo que sí es importante aquí es observar el sentido de giro que le da esta fuerza alrededor de este punto O, ¿no? El sentido de giro que le está dando esta fuerza, si esta fuerza la consideramos, aquí en el punto O ponemos un pivote, una clavija, que permita girar ese cuerpo, ¿sí? Y aplicamos esta fuerza hará que este cuerpo gire en este sentido. Ahora, ¿este sentido de giro es horario o antihorario? Este acá arriba. Antihorario. Es antihorario.
como el sentido de giro es antihorario, entonces este vector de momento se dice que es positivo. Si sale del plano, positivo, ¿no? Está saliendo. Póngale sobre la diapositiva, póngale su mano derecha y haga este giro. Y el pulgar sale, entonces si sale del plano es positivo. Ahora vea, vea el de abajo. Si coloca su mano derecha sobre el plano de abajo y le da el sentido de giro, el pulgar le va a apuntar hacia adentro, ¿no? Entonces es horario, por lo tanto, este vector de momento es negativo. ¿Ok? Bueno, esta diapositiva de acá, por favor, revísenla en la casa. No, para mí esto no es tan importante porque son cosas que es una forma simplificada de hacer, pero realmente la generalidad está acá. El momento es igual a R cruz F. Punto, se acabó. El resto es carpintería. Ok. Entonces, cuando nosotros tenemos problemas en el espacio, ya, cuando tenemos un problema en 3 dimensiones, un sistema de fuerzas en 3 dimensiones, ¿sí? Vamos a tener que las fuerzas las podemos descomponer en fuerzas en X y Z, con sus componentes I, J, K, y los vectores de posición R también los vamos a poder descomponer en I, J, K. ¿Ok? Entonces, en ese caso, el producto cruz se vuelve un poquito más complejo, y para eso podemos tener el teorema de Varignon. El teorema de Varignon simplemente nos indica que si tengo un sistema de fuerzas, tengo un conjunto de fuerzas, tengo un conjunto de fuerzas F1, F2, F3, F4, todas estas fuerzas aplicadas sobre un solo punto, sobre un mismo punto, lo que me dice es que el momento efectivo que ejerce F1 más F2 más F3 más F4 será igual a la suma, al sumatorio de los momentos individuales de cada fuerza. En otras palabras, para poder calcular el momento de las fuerzas ejercidas sobre el punto A, tengo 4 fuerzas. Con respecto al punto O, puedo hacer 2 cosas. O bien sumo F1 más F2 más F3 más F4 y tengo la fuerza resultante, y esa fuerza resultante le hago R cruz resultante, o sea, calculo un solo momento con una sola fuerza, o puedo calcular el momento generado por F1, calcular el momento calculado por F2, calcular el momento generado por F3 y calcular el momento generado por F4 y luego sumar todos esos momentos. ¿Sí? Y así obtengo el momento total. Eso me dice el teorema de Varignon. Básicamente, pues es una propiedad del álgebra vectorial aplicada, ¿sí? Y es útil si lo vemos desde un punto de vista de que todas las fuerzas en el espacio las podemos descomponer en tres, podemos componerlas en sus tres ejes, ¿verdad? X, Y, Z. Entonces podemos calcular el momento de cada componente y sumamos los momentos de cada componente y listo. ¿Sí? Y este es un teorema que lo vamos a aplicar en los ejercicios de forma inconsciente. ¿Okay? Pero si lo quieren, si son curiosos, cuando resolvamos los ejercicios, regresen a esta diapositiva y van a ver que lo estamos haciendo de forma automática, de forma sistemática. ¿Okay? Pero lo estamos aplicando. Entonces aquí está lo que yo les decía. Tenemos, por ejemplo, una fuerza aplicada en este punto, que tiene sus componentes X, Y, Z, ¿sí? Entonces el teorema de Varignon me dice que si yo quiero calcular el momento aplicado por estas 3 componentes de fuerza, puedo hacer lo siguiente, puedo multiplicar, puedo calcular el momento generado por la fuerza, por la componente Fx, por la componente Fy y por la componente Fz de forma individual y luego sumarlas, ¿no? Y al sumarlas, pues me tiene que dar el momento total, ¿no? ¿Sí? Si tengo un problema en el espacio, con fuerzas en los 3 ejes y con
un vector de posición en los tres ejes, voy a tener obviamente un vector de momento en los tres ejes, y JK. ¿Sí? El vector de momento será un vector por aquí, será una cosa así. Por aquí será un vector por ahí, en los tres ejes. Puede ser ahí, puede ser acá, puede ser por acá, puede ser por acá, perdón. Puede ser por acá. ¿Sí? Puede ser por cualquier lado. ¿Sí? Ok. Bueno, aquí esto es lo mismo. Simplemente pues este vector de posición es un vector relativo, dependiendo si el punto con el que estoy calculando el momento es otro, entonces este vector de posición va a cambiar. Pero básicamente es la misma, es lo mismo de lo que estamos hablando. Lo mismo, teorema de Varignon. ¿Sí? Ahora para el problema de dos dimensiones, ¿sí? Es una simplificación, realmente no tiene nada de complejo. Ok, bueno, aquí tenemos un problemilla por aquí que nos da la teoría. Un problema en tres dimensiones. Esto no lo revisan en la casa, ¿sí? Yo voy a hacer otro. Y luego viene el producto escalar triple. El producto escalar triple ya lo vamos a dejar para la próxima clase, ¿ok? Hasta aquí vamos a avanzar con la teoría de esta clase. Y hoy he preparado un ejercicio para hoy. ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, Bueno, no. chévere. Bueno, sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí. Ok, entonces recuerda, otra vez, recapitulando, ¿cuál es el objetivo de este capítulo? De lo que vamos a aprender ahora. Y ojo que esto va en las evaluaciones, ¿ok? Siempre hay una pregunta, o bueno, antes había, no sé ahora, tal vez ahora no sé, pero igual, ténganlo presente, puede ser que se evalúe. Siempre hay una pregunta, encuentre el sistema equivalente al sistema de fuerzas mostrado. Entonces, hay que tener cuidado de no confundir esto que estamos haciendo ahorita con lo que vamos a hacer en la siguiente parte del curso, en el siguiente capítulo, que es resolver un problema estático. ¿Cuál es la diferencia? En el problema de obtener un sistema equivalente, yo tengo que tomar las fuerzas y traspasarlas a otro sistema, a otra forma, ¿sí? Y luego tengo el problema de ¿qué fuerza tengo que aplicar aquí para que el sistema esté en equilibrio? ¿O cuál es la masa del sistema para que el sistema esté en equilibrio? Etcétera, 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 ¿no? Entonces ese es otro análisis. Ok. Entonces, esta primera parte del curso es, tengo un sistema de fuerzas aplicado, puede ser una, puede ser 10, pueden ser 20 fuerzas, aplicadas sobre un cuerpo, y ese sistema lo paso o lo traspaso a otra forma de representar. ¿Ok? Así de simple. Esa es la primera parte de este curso. Entonces dice el problema, una fuerza de 300 newton, esta fuerza que está acá, en este extremo, se aplica sobre el punto A como se muestra en la figura. Entonces dice en primer lugar, determine, literal A, el momento de la fuerza de 300 newton alrededor del punto D. Luego literal B, una fuerza mínima aplicada en el punto B que produce el mismo momento alrededor de D. ¿Cuál momento? El momento que encontré en el literal A. ¿Sí? El momento generado por esta fuerza sobre este punto. ¿Ok? Ahora, en el literal B, cuando dice la fuerza mínima aplicada, se refiere a que la magnitud de la fuerza aplicada en el punto B debe ser mínima, la magnitud de la fuerza. Pero bueno, eso nos vamos a preocupar más adelante. Primero resolvamos el literal A. El literal A dice que debo determinar cuál es el momento generado por esta fuerza F sobre este cuerpo D. Ahora, algo que es importante puntualizar es que este primer problema, este primer ejercicio, es un problema en el plano, es un problema en dos dimensiones. ¿Ok? Entonces veamos. Conozco la fuerza A que está aplicada allí y me dice, encuentra el momento con respecto al punto D. Entonces, el punto de referencia para calcular el momento es ese punto D que está allí. ¿Sí?
Para calcular momento, ¿qué necesitaba yo? Necesitaba la fuerza y el punto de aplicación con respecto al punto con el que voy a calcular el momento. Entonces, momento era igual a ¿qué cosa? R cruz F. Entonces, ya tengo el vector de fuerza aquí abajo. ¿Qué me falta? El vector de posición R. ¿Cuál es el vector de posición R? Es un vector que va de dónde a dónde. Va del punto D hasta el punto A. ¿Ok? Entonces, el vector de brazo, el vector de brazo de aplicación de la fuerza es ese vector que está allí, ¿verdad? Un vector que va del punto D al punto A. Ahora, el vector R es un vector geométrico. Exacto, del punto, no del punto A al punto D. Ahí me está diciendo un compañerito, me está comentando, me está enviando. Ya, ya, Eduardo. No es del punto A al punto D. Es de D al punto A. Sí, al revés. Muy bien. Ok. Sí, porque el punto de referencia es el punto D, el punto pivote. Ok. Perfecto. Entonces ya está, ¿no? Tengo R y tengo F. Puedo calcular el momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué conozco? Conozco que la fuerza aplicada a F es 300 newton y tiene un ángulo de 25 grados con la horizontal. Y conozco además la posición de la fuerza F con respecto al punto D. O sea, está aplicada sobre el punto A. Además que conozco la geometría del problema. ¿Okay? Entonces me pide encontrar el momento de esta fuerza A con respecto al punto D. ¿Ok? Entonces, ¿a qué será igual el momento? El momento de una fuerza, recordemos, es R cruz F. ¿Sí? Por lo tanto, el momento de la fuerza FA con respecto al punto D será un vector de posición R que va desde el punto D al punto A, que es este que está acá, multiplicado por el producto de fuerza FA. Por el vector de fuerza FA. ¿Sí? Producto cruz. Entonces allí tenemos el diagrama de cuerpo libre. Es un problema en el plano, por lo tanto aquí tengo mi posición X, mi coordenada X, mi coordenada Y. Aquí tengo mi vector de fuerza y del punto D al punto A será mi vector RDA. Entonces encontremos el vector RDA. ¿Cuál es el vector RDA? Es un vector que va del punto D al punto A. ¿A qué será igual este vector RDA? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál será la coordenada? ¿Cuál será? Este es un vector geométrico, ¿no? Hipotenusa de La hipotenusa, bueno, pero está bien en la hipotenusa, es la hipotenusa, ¿no? De este triángulo, ¿sí? Que tiene. Ahora, pero podemos también expresarlo en términos de sus componentes rectangulares, ¿verdad? ¿Sí? En primer lugar, el vector R es un vector de posición o un vector de longitud. Por lo tanto, sus dimensiones, ¿qué serán? Metros, milímetros, centímetros, ¿verdad? Y aquí, ¿qué tenemos? Milímetros, ¿sí? Entonces, el vector RDA será un vector tal que puedo decir que tiene las siguientes coordenadas. Menos 100 y menos 200J, ¿verdad? ¿Pero qué cosa? En milímetros. ¿Sí? El vector RDA será un vector tal que tiene una componente X que va en este sentido. Si va en sentido hacia la izquierda, pues será negativo, porque aquí estoy declarando que mi sentido positivo es hacia la derecha. Y les recomiendo pues mantener esta convención para que no genere confusión después en los productos cruz. Entonces la componente X es hacia la izquierda y la componente Y es hacia abajo, por lo tanto es menos 200, ¿no? Ahora, esto está en milímetros. Si yo quiero calcular el momento, el sistema internacional me dice que debería trabajar en ¿qué cosa? En newton por metro. Entonces lo que voy a hacer es que voy a pasar este vector RDA de milímetros a metros. ¿Cómo hago eso? Tomo este valor y lo divido para 1000. Por lo tanto, el vector de posición RDA será un vector menos 0.1 y menos 0.2 J metros. ¿Está claro?
O sea, no entendí muy bien por qué, o sea, sé que bajó 200 milímetros y se fue a la izquierda 100 milímetros. Pero entonces siempre que coja un punto como pivote, por decirlo así, ¿tengo que tener un nuevo sistema de referencia o es estricto y que debería tener? O sea, por ejemplo, si escoge otro pivote en C, por ejemplo, eh, puede poner otras medidas manteniendo C como el punto de referencia al origen, ¿o no? A ver, voy a ponértelo así. Voy a ver, te voy a explicar la pregunta. Tú lo que me dices es lo siguiente. ¿Qué pasa si el momento no lo quiero calcular de D, sino que lo quiero calcular desde C, ¿verdad? Eso me estás preguntando. Sí. Ya, entonces tu vector de posición viene a ser C con respecto a, perdón, A con respecto a C. O sea, tu referencia viene a ser C. Entonces tu vector de posición ya no será ese, sino que ahora será este. Siempre tu origen será el punto de referencia. Sí, siempre. Entonces, ¿cuál será tu vector R en este caso? A ver, dime. ¿Cuánto será en I? Sería 125 menos 200 y el X sería 300 milímetros. Ya, el X sería menos 300, ¿verdad? Sí. Porque va de aquí a acá. Y el Y sería lo que dijiste. Ajá. Sí, sí, sí. 200 menos 125, pero negativo, porque baja. Ajá. Entonces siempre coja otro punto, este punto lo considero como origen. Por supuesto, sí. Y si, por ejemplo, me pide calcular el momento en dos puntos, pero del mismo sistema, ¿ya? Y me pide, no sé, la relación entre ellos, igualmente mantengo de referencia en cada punto como origen o puedo calcular el pivote de C con el sistema de referencia de D. A ver, no te comprendí muy bien la pregunta. Me estás preguntando qué hago si me pide que tome dos puntos de referencia para una misma fuerza. Así. La relación entre el momento de C y de A, y de C y de D, perdón. O sea, depende del problema. Probablemente, a ver, escúchame. En primer lugar, si tienes dos puntos de referencia, vas a tener dos momentos diferentes. Ujú. Uno con respecto a un punto y uno con respecto a otro punto. Entonces, si los tienes que comparar, lo que tienes que hacer es calcular el momento con respecto a un punto y calcular el momento con respecto a otro punto y compararlos como te pide el problema. En cada caso, el punto de origen será el punto de referencia del momento. Ah, ok, ok. Eso quería saber. Ok, Gracias. ya, ok. Bueno, esperemos que haya sido tu pregunta. Ok, listo. Bueno, entonces, sigamos. Espero que esté un poco claro. Y bueno, y si no igual, pues lo vamos a ir sistematizando con los ejercicios, ¿no? Esta clase, por suerte, da para hacer muchos ejercicios. Y bueno, eso es una gran ventaja realmente. En otras clases donde no puedo dar tantos ejercicios, entonces eso también. Ok, entonces recordemos que nos pide encontrar el momento de esta fuerza con respecto a este punto D. Habíamos dicho que el momento se define como R cruz F, por lo tanto lo que primero que debo hacer es encontrar este vector R de posición y multiplicarlo por el vector F. Ahora, el vector R ya lo habíamos encontrado, ¿no? Es menos 0.1 hacia la izquierda, menos 0.1 y menos 0.2 J, ¿no? En metros. ¿Sí? Este es el vector de posición de A con respecto a D, ¿verdad? Sí, el vector de posición. Ahora, ¿cuál es el vector de fuerza F? Conozco que es 300 newton y tiene esta inclinación, entonces yo puedo determinar mi vector de fuerza F como este sistema, puedo descomponerlo en estas, puedo representarlo por sus componentes, ¿verdad? La componente X será 300 por 25 grados, por coseno de 25 grados, y positivo, porque esta componente irá hacia la derecha, 300 newton por seno de 25 grados,
también positivo porque esta componente será hacia arriba, ¿verdad? Entonces ya tengo el vector R y el vector F en sus componentes, por lo tanto ahora lo único que tengo que hacer es resolver el álgebra. El álgebra es hacer este producto cruz, ¿ok? Entonces, ¿cómo resuelvo este producto cruz? Pueden hacer el tema de la matriz, como se les enseñó anteriormente, o puedes hacer lo siguiente. Tomas este I cruz I, este I, y lo multiplicas por cada uno de los componentes acá. A ver, vamos a hacerlo. I cruz I, ¿cuánto me da? ¿Cuánto es I cruz I? 0. 0. Perfecto. Son componentes paralelas. I cruz I, 0. I cruz J me da Más. ¿más qué? Más K. Más K. Exacto. Me da un vector en K. ¿Sí? Y ahí sí multiplico los coeficientes. Menos 0.1 por 300 por seno de 25 grados. Entonces por aquí debo tener ese dato. Mira, aquí está, ¿ves? Menos 0.1 por 300 por seno de 25 grados K. ¿Ok? Y aquí está el primer término. Ahora multiplico la J por el término de acá. J cruz I, ¿qué me da? J cruz I. Menos K. Menos K. Entonces mira, aquí tengo K y acá afuera está el negativo. Menos. ¿Ya? Ahora multiplico los coeficientes. Aquí tengo menos 0.2 por 300 por coseno de 25 grados. Menos 0.2 por 300 por coseno de 25 grados. ¿Ok? Y ya tengo una componente K y otra componente K. Ahora, este J me falta multiplicarlo por el otro componente acá. Entonces, J, Eso es 0. J cruz J, 0. ¿Ok? Y eso me da este aquí. Bueno, y ya, pues resuelvo la aritmética y entonces me da ese valor que está ahí, ¿no? Esto me da menos 16.68K más 54.38, por lo tanto, el momento de la fuerza FA sobre el punto D será positivo 41.7 newton por metro en el eje K. Y tiene sentido que me salga en el eje K porque tengo un problema en el plano. ¿Ok? Entonces este es un momento que sale del plano, ¿verdad? Sale de este plano. ¿Alguna pregunta? Ok, listo. Sigamos. La respuesta es positiva, eso es importante tener presente. Ahora vamos con el literal D. El literal B. ¿Qué me dice el literal B ahora? Me dice, ahora determine la fuerza mínima aplicada en el punto B tal que produce el mismo momento alrededor de D. Recuerda que ya calculé el momento en el punto A. Si ya conozco el momento en el punto A, ese es un dato. Ahora, ese momento tengo que equipararlo. Tengo que desaparecer esta fuerza aquí y poner una fuerza acá en B. Pero esa fuerza debe ser mínima, mínima en magnitud. Para que esa fuerza sea mínima en magnitud, ¿sí? ¿Qué debe cumplirse? Debe cumplirse un pequeño detalle que vamos a recordar. A ver, en primer lugar, teníamos el momento alrededor del punto D. Ahora lo que necesito es colocar una fuerza en B tal que me dé como resultado un momento equivalente al que obtuve en el literal A. Entonces por aquí debo aplicar una fuerza en el punto B que me dé el mismo efecto. Ahora, si es un momento, es un vector. Debe ser igual en magnitud y en dirección. ¿Ok? Entonces, esta fuerza aplicada en el punto B debe ser tal que debe debe generar un momento en la misma dirección. Si este momento aplicado por la fuerza del literal anterior era un momento positivo, es decir, un momento antihorario, entonces la fuerza que aplique en el punto B también debe darme como resultado un momento antihorario. Entonces lo más seguro es que esa fuerza sea en ese sentido, más o menos por donde está allí. Ahora, si dice que la fuerza en B debe ser mínima, y se refiere a la magnitud, ¿cómo debe ser, o mejor dicho, cuál debe ser la dirección de esta fuerza B?
para que esta fuerza sea mínima en magnitud? ¿Quién me dice? Nadie. Bueno, esa fuerza, para que sea mínima, debe ser perpendicular. Debe ser perpendicular a este radio, ¿sí? A este brazo. ¿Sí? Para que esta fuerza... ¿Por qué debe ser perpendicular? Recuerda que el producto cruz, la forma de calcularlo, de forma... su módulo era el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el seno del ángulo entre ellos. ¿Ok? Entonces, la única forma de que los módulos entre los vectores, el módulo del... ¿cómo es? La única forma de que el módulo del producto cruz sea una multiplicación entre los módulos de los vectores era que el ángulo entre ellos sea 90 grados. ¿Sí? Ahora, si este es el radio máximo que tengo, la forma de que esto sea el más pequeño es de que el ángulo entre ellos sea 90. ¿Sí? Si el ángulo entre estos dos vectores no es 90 grados, entonces este vector de B deberá tener una mayor magnitud para cumplir con mi principio de que debe igualar el momento del literal anterior. Entonces veamos, ya conozco el momento del literal anterior, es 41.7 newton por metro en sentido antihorario. Entonces, ahora sabemos que el momento de esta fuerza FB que estoy buscando debe ser igual a R de la posición D con respecto a B por la fuerza FB, ¿sí? El producto cruz. Entonces, el módulo de este vector es esto, ¿no? R por F por el seno del ángulo, para que F sea el mínimo y R sea máximo, el seno del ángulo entre ellos debe ser 1, por lo tanto el ángulo entre ellos debe ser 90. ¿Sí? Por lo tanto, para que esta condición sea mínima, se debe cumplir esto, ¿no? Que este ángulo entre estos dos vectores sea 90 grados. ¿Sí? Ahora, ¿a qué será igual este vector R de B? Será un vector 0.2i menos 0.2j, ¿verdad? En sus coordenadas. ¿Sí? Si este ángulo debe ser, ahora, si este es 0.2 y este es 0.2, el ángulo formado aquí es de 45 grados, eso lo podemos deducir fácilmente, ¿sí? Por una relación de triángulos. Por lo tanto, el ángulo de la dirección de la fuerza FB debe ser 45 grados, también. ¿Sí? Debe ser 45 grados. Entonces ya conozco la dirección y las coordenadas de la dirección de FB y las coordenadas del vector de posición. ¿Sí? Entonces, en este caso, para calcular la magnitud de esta fuerza, ¿sí? Para calcular la magnitud de esta fuerza, puedo trabajar con el módulo de este vector, ¿sí? El módulo de este vector. El módulo de este vector, pues no será otra cosa que esta hipotenusa, esta distancia, 0.2 al cuadrado más 0.2 al cuadrado, raíz cuadrada, ¿sí? Y el momento, o la magnitud del momento, de la fuerza FB será el radio por FB por el seno del ángulo. El seno del ángulo recuerda que era 1. ¿Sí? Por lo tanto aquí solamente me queda despejar la fuerza FB. ¿Sí? Entonces la de fuerza FB, para que me dé este momento encontrado en la primera parte del problema, se obtiene despejando esta igualdad que está acá, ¿no? Y listo. La fuerza FB será igual a 147.4 newtons. Bueno, en este caso hemos aplicado la definición de la magnitud del momento. Podríamos haber aplicado también el producto cruz sin ningún problema también.
¿sí? Solamente que hubiera sido un poquito más laborioso, ¿no? La respuesta, hubiéramos tenido que hacer más pasos, ¿no? Pero en todo caso podemos usar esta definición del producto, del módulo del producto cruz. Estoy seguro que ustedes deben conocer muy bien por sus clases previas. Y es algo que vienen viendo desde el pre, entonces pues así lo podemos calcular más rápido, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ok, bueno. Listo, chicos, entonces si no hay preguntas, eso es todo lo que tengo preparado para la clase de hoy. ¿Sí? La siguiente clase vamos a ver un par de problemas más de este tipo para reforzar. Y luego vamos a ir viendo el tema del producto triple y lo demás que falta por ver de este capítulo. Bueno, si no hay más preguntas, yo les agradezco mucho. ¿Sí? Voy a dejar de grabar.